Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, también gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y a las de La Pantera. Hashtag Voces del Periodista. El privilegio de estar con ustedes, queridos amigos, y como todos los días con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Gracias a nuestros queridos ingenieros, Víctor Melara, don Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, por supuesto don Milton Partida, y todos los compañeros desde los diferentes grupos que hacen lo propio para que técnicamente sea posible el abrazo mediático. Y aquí en casa, por supuesto, con nuestro productor Morrison, Julián Solís Rubio Gutiérrez. Exactamente. Y con nuestro infaltable productor en redes, Jonathan Álvarez. Muchísimas gracias a todos y sobre todo le reiteramos a ustedes. Maestro Jorge Santa Cruz, pues estamos de manteles largos en México, por supuesto, sería innegable decir que nos da gusto, nos da orgullo que el nombre de México se mencionó y ganó en los Óscares, en este caso la mejor película, la mejor dirección y también la canción original, en este caso. Por otra parte, también con un tema sobre México, que haya sido tan valorada esta película, muy bonita, muy tierna, que se llama Coco, y que es de Pixar, que, bueno, se muestre parte de México. No totalmente como es, por supuesto, pero son situaciones y cuestiones que dan gusto, una ceremonia muy creativa, con cuestiones diferentes a otro tipo de ceremonias, con cuestiones que salieron del cliché, que las participaciones estuvieron muy acertadas, fue un momento muy emotivo en el que se mencionaron el apoyo a las minorías, también en un momento en que el conductor del programa rindió un homenaje al público, a quien hace posible que crezca esa industria, y se fueron a un cine y de manera imprevista, o sea, no sabían las personas que estaban en el cine, llegaron a compartir con ellos. Seguramente ustedes vieron todo esto y muchos tópicos importantes. Se verá ahí a figuras mexicanas destacadas, que se destacaron dentro de la ceremonia. Es algo muy positivo. Sin embargo, nosotros queremos subrayar también otra parte que vimos en esta ceremonia, sin quitar, por supuesto, nada de lo que tenga el valor de los creativos, de los artistas, de las personas de producción que producen con talento la promoción de lo que son las emociones. En este caso nos parece importante que esto quede subrayado. Sin embargo, como ya hemos escuchado y escucharemos mucho más las luces de Hollywood, las maravillas de Hollywood, también queremos subrayar algunas circunstancias, algunas aristas que no pudiéramos dejar de compartir con ustedes, queridos amigos. Aquí hay un maravilloso Hollywood, pero detrás podemos detectar, oler, hay un tufo. Posiblemente estemos equivocados, pero al menos es nuestra percepción. Y subrayo, más allá del gusto que nos dé como mexicanos y para cualquier ciudadano del mundo que cree algo bello, bueno, pues eso es de agradecerse. Independientemente de esto, hablo del manejo como propaganda de Hollywood, y que es cuando se vuelve el terrible Holy Blood, o sea, sangre. En este contexto, el hecho de que se haya visto un México muy festivo, muy presente. Bueno, México tiene cultura. En el país del norte tienen una cultura pues mucho menos rica, mucho menos arraigada y profunda que la mexicana. Y entonces, ¿qué tanto también se utiliza la cultura mexicana para darle una maquillada a lo Hollywood?
De todas formas, el producto está bellísimo, no, reitero, no cuestiono el producto final, sino una posible utilización en la cuestión de propaganda que sabemos y se ha documentado en múltiples documentos, por ejemplo, de lo que es un instrumento de propaganda que está en Hollywood. Sí, claro. Entonces no lo podemos soslayar. México vive momentos muy delicados en el cual se nos va anexando, se nos va convirtiendo no solamente en el patio trasero que siempre se había mencionado, sino también en una especie de valla para cuestiones ya militares. Ujú. Entonces esto es sumamente delicado. Por otra parte también en momentos en que hay empresas muy fuertes que están entrando y quedándose con parte de nuestro territorio productivo, de nuestro territorio en cuanto a recursos naturales, ¿no? Y entonces también en ese tráfico de armas, en esos dobles discursos de la droga, como si a Estados Unidos llegaran de manera espontánea las drogas o crecieran las drogas como hongos y no como toda una maquinaria que las penetra, ¿no? Entonces, en este contexto, queridos amigos, quisiera yo subrayar, hay un actor que participó en esta ceremonia, Jorge Querido, que es un señor que se llama Wes Studi, que él habló, su lengua materna es la Cherokee, él es originario de Oklahoma, de acuerdo a lo que dicen los medios, y él dijo que cuando cumplió 18 años, dice, me enrolé en la Guardia Nacional. Unos años más tarde me ofrecí como voluntario para ir a Vietnam y le aplaudieron. Bueno, es de aplaudirse que una persona que tenga el conocimiento hasta ese entonces de la obligación de servir a la patria se enrole. Pero yo digo, cuando ha pasado el tiempo y cuando está documentado que eso no fue una guerra, fue una invasión y fue un genocidio, que el mismo pueblo norteamericano después reprochó, esto es ampliamente conocido, que en una ceremonia donde se priorizan los derechos de las minorías, supuestamente es lo que aquí insisten, ¿por qué no se ve también los derechos de quienes están más allá de esa frontera, incluidos los mexicanos? Sí, claro. Entonces hay cosas que queremos subrayar, queridos amigos. También se premió una película, como el año pasado también, abiertamente de propaganda de guerra. Y hay varias, no nada más una. Hay una que es básicamente antirrusa, pero otras ensalzan la guerra, digo, y se toca mucho ese tema. Entonces, ¿qué tanto este Hollywood como instrumento de propaganda de guerra? Jorge, querido. Sí, Celeste, sin duda tienes mucha razón. Cuando hablas de películas de guerra que fueron premiadas, se me viene a la mente inmediatamente la de Dunkerque, donde se ensalza, donde se destaca cómo más de 350,000 soldados británicos dejaron la playa de Dunkerque, lo digo en español, en Francia, para regresar a la Gran Bretaña. Lo que no dicen los medios y lo que no dice Hollywood es que Dunkerque fue escenario, sí, de esa evacuación gracias a que el alto mando nazi, no estoy defendiendo a nadie, no hablo de ideologías, pero gracias a que el alto mando nazi y concretamente el Führer de esa potencia, Adolfo Hitler, dio la orden de dejarlos ir. Y me van a decir ustedes, ¿y por qué los dejó ir? Porque Hitler dijo, yo no quiero la guerra con la Gran Bretaña, yo me quiero meter en la guerra, pero contra la Unión Soviética. Entonces, cuando en un silogismo natural se parte de una premisa falsa, la conclusión tiene que ser falsa. Ahora, en cuanto a la película Coco, permítanme nada más hacer una pregunta a quienes ya la vieron. Qué bueno que se habló de México, qué bueno que se habla de nuestras tradiciones, pero yo pregunto,
En realidad, en la película Coco se respetan las distintas idiosincrasias del mexicano. En alguna escena, en algunas partes de la película, ¿no acaso, insisto que es pregunta, como que se aborda de manera un tanto cuanto sardónica la cultura mexicana? Creo yo que es una situación que se aleja básicamente de lo que es una tradición tal cual la nuestra. En este sentido, habrá quien está de acuerdo, habrá quien no por la cuestión purista. Habrá quien diga, esas no son nuestras tradiciones, ahí las modificaron. Habrá quien diga, bueno, no son tal cual nuestras tradiciones, pero finalmente están difundiendo parte de nuestra cultura que puede hacer que destaque la curiosidad y haga que se acerquen a nuestra cultura real mexicana. Eso pudiera ser, pero aquí lo que vemos, y está muy dicho aquí, por ejemplo, que esta producción tuvo mucho cuidado, que tardó más de 3 años visitando mercados, plazas, talleres, iglesias, haciendas, cementerios en México, lugares específicos, dicen que en Michoacán, que en Oaxaca. O sea, esto está destacable. Aquí yo también me iría a qué papel ha jugado y juega, por ejemplo, Disney. ¿Quién es productor de esto? Pixar. Pixar, en un momento, tengo entendido que cuando era Toy Story, era de George Lucas. Así Luego es. George Lucas lo vendió a Steve Jobs. Y Steve Jobs lo vendió, creo que en el 2006, a Disney. Entonces, vamos viendo los intereses que tienen estas empresas. Básicamente, tampoco se trata de ver pues cuestiones donde no las hay. Pero aquí hay una serie de coincidencias que yo sentí, puedo estar equivocada y ojalá lo sea, que es el que sintamos que estamos nosotros apropiándonos de Estados Unidos y no Estados Unidos utilizando, y no es Estados Unidos, perdónenme, los neoconservadores, que son los que manejan esa propaganda de Hollywood, no de ahorita, de hace mucho tiempo, pretendan hacernos sentir, utilizar nuestra cultura para de esta manera nosotros también aceptar la forma de anexarnos a nosotros y de justificar y que nos sintamos parte para posteriormente también justificar y aceptar la parte de, pues, el que tienen parte de nuestras riquezas, de las empresas que están acá, de que también debemos de contribuir con cascos azules para las guerras, ¿no? Las guerras preventivas, o sea, irnos asimilando en una parte ellos a nosotros, pero utilizando nuestra cultura y nuestra riqueza. Era difícil que lo hicieran con alguna marca de comida rápida o con los mismos dibujos animados que mencioné, que son muy bellos, no estoy diciendo que no, pero pensemos en esos tópicos, por favor. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Recuerden, hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, recapitulando y tomando esta pues pequeña reflexión, reitero con el orgullo de ver que hay obras importantes, películas bellas, canciones hermosas, pero también no cerrando los ojos ante la circunstancia de que Hollywood es un instrumento de propaganda. Y entonces no dejemos de ver al maravilloso Hollywood, pero no dejemos de cuestionarnos qué hay del terrible Holly Blues de sangre. Bueno, en este contexto yo les comentaba hace un rato sobre este momento que destacó, quiero comentar con ustedes, donde un señor, un actor, Wes Studi, antes de presentar un homenaje a quienes sirvieron al país desde las fuerzas militares, pues habla él y dice unas partes y dirige un mensaje breve en Cherokee, su lengua madre, lo comentaba yo. Aquí lo que se me hace, y lo comentaba, pero recapitulo porque es importante subrayar esto, es cómo en el actual momento
presentan a este señor en un contexto de luchar por la equidad, por la igualdad, por el respeto a las diferentes ideologías, formas de sentir y de pensar, a la inclusión, al no, al no, pues ser gente que sea xenófoba o cualquier tipo de desprecio contra minorías. En este caso, este señor exalta este orgullo al haber estado en Vietnam, cuando sabemos que esto fue un genocidio. Entonces, volvamos a tomar ese punto de inflexión en el cual ahí se percibe un tufo a doble moral. Y repito, ¿dónde están los derechos de muchos en diferentes partes del mundo? Aquí lo va a comentar, lo va a ampliar el maestro Jorge Santa Cruz. Precisamente el día de hoy yo subí una nota comentando algo, y el maestro también Jorge Santa Cruz, sobre unas palabras del presidente Bashar el-Assad de Siria, en el que habla cómo hay una campaña mediática y política contra Siria bajo lemas humanitarios. O sea, cómo va este doble discurso, que dicen que son humanitarios, y tratan de justificar lo injustificable. Dijimos en programas pasados cómo hay organizaciones humanitarias que han acusado a este pueblo maravilloso, el pueblo sirio, y que pues después han sido descubiertos en prácticas deleznables. Entonces hay que tener este cuidado, hay que ver qué bellísima la fiesta mexicana, el realce que se le dio, por ejemplo, al momento de la canción. Con Gael García, ¿no? Exactamente, sobre todo con Natalia Lafourcade, que es, me encanta porque es una muchacha sensible. Además de que canta muy bonito y compone muy bonito, pero es una muchacha con una sensibilidad muy, muy rica. Yo subí hace días un extraordinario video que hizo sobre esta de Alma Mía, Sola, Siempre Sola, de María Grieber. Si yo encontrara un alma como la mía, o Siempre Sola, no recuerdo el título, perdón, pero es bellísima canción. Alma Mía, creo que se llama. Y cómo sube ella, hace un video en una casa hogar con abuelitos, que ellos mismos le acompañan la guitarra. Se me hace una manera extraordinaria de acercarnos a nuestros queridos abuelos, voltear a verlos, y de una manera muy fina. Es una muy buena, una joven que dignifica, ¿no? Los sentimientos humanos. Entonces, por ejemplo, ese momento bellísimo, y sacan bailando y con vestidos mexicanos y todo esto. Todo esto está muy bueno, nada más que sepamos que eso es nuestro, que no se permita que se nos agarre por ahí para hacernos sentir que ya estamos nosotros asimilando una cultura que no es nuestra. Hay que ser pluriculturales, hay que abrirnos. Por supuesto, no estoy diciendo que seamos pues sí, que seamos también xenófobos nosotros, no, de ninguna manera. Pero darnos cuenta mucho de esos puntos finos. Fíjense nada más, por ejemplo, en la forma del agua, como vamos sabiendo que, por ejemplo, la actriz Sally Hawkins, que es hija del gran científico Stephen Hawking. ¿Sí? Esta actriz que, por ejemplo, Guillermo del Toro dijo que ella le dio algunas ideas, algunas luces sobre parte de su personaje en la película. Que, por ejemplo, él le preguntó que si podía usar la idea de que tenía cicatrices en el cuello como una, pues como un, ¿cómo se llama? Cuando ya te, bueno, como un residuo, no, como un residuo cuando vas mutando, digamos, cuando vas cambiando, que te quedan branquias, que tenía branquias, o sea, como que era el resto, digamos, de unas branquias. Sí. Dice que ella le permitió usar ese detalle que tenía, que era el personaje también que usaba mucha sal en latina,
para que fuera habitable la tina, ¿no? Son varios datos que estuvo diciendo. Y miren, aquí quiero decirles algo que dijo Guillermo del Toro, que es muy bello. Dice, el agua adquiere la forma de lo que sea que la esté sujetando en ese momento. Y aunque el agua puede ser muy gentil, es también la fuerza más poderosa y maleable del universo. Así es también el amor, ¿no? Sin importar la forma en la que coloquemos al amor, se convierte en eso, ya sea un hombre, una mujer o una criatura. Obviamente, sabemos a lo que se refieren, y es a la no exclusión. Por supuesto, la no exclusión. Pero yo aquí quiero decir que tampoco se excluyan a los pueblos invadidos, que no se excluyan a los niños y familias sepultadas bajo los escombros en Siria, por ejemplo, y en tantos otros lugares, que tampoco se excluya a aquellos que esa propaganda ha tratado de sepultar más hondo aún que los escombros que les atrapan. Ahí había personalidades pues muy bellamente vestidas, muy sonrientes. No voy a decir nombres porque no tiene caso. A lo mejor algún día ampliaremos ese tema. Pero hay gente que participa directamente de una propaganda de guerra ahí, que son muy afines a los neoconservadores, que son muy afines a ese grupo que tiene al mundo en el estatus en que está ahorita, más allá de lo que venga. O sea, no es lavar las manos y lavar la historia de lo que pasó y de una serie de circunstancias que obligaron al mundo a aplicar medidas económicas depredadoras y una visión de implementar la economía a base de guerra, a base de sangre. Y había personajes ahí sentados en primera fila, aplaudiendo, con cara de ángel, muy amables, que han avalado mentiras de esos pobres que están sepultados y que han sufrido tanto por ser invadidos en sus tierras, en varios países, y que nadie habla por ellos. Ojalá también ese Hollywood sea un Hollywood para los verdaderos pues valores humanos, no solamente unas minorías, todas. Y ojalá esas minorías que tienen el derecho de todos, también se solidaricen para voltear a ver esas tragedias que no las toca desgraciadamente el brillo de Hollywood en la manera real. Y por otra parte, bueno, subrayar, vayan a ver La forma del agua, bellísima película, esta de Coco, con todo y que es de Disney, de Pixar. Es un momento emotivo, bonito, nada más que sepamos tener las cosas en nuestro lugar y saber que México tiene el sustento de una cultura entrañable y profunda. Convivamos con todos, pero no nos confundamos en creer que estamos asumiéndonos o que nos están fundiendo con culturas que no son las nuestras. Cada quien desde su cultura y desde su postura podemos interactuar. Sí, Celeste, yo creo que nos vamos a tener que ir al corte, pero primero no nos sorprendamos de que se resalten valores mexicanos. Lo que pasa es que México es grande, claro, y no nos la hemos creído. Primer punto. Segundo punto. Evidentemente la industria del cine, y en este caso la compañía Walt Disney, han servido en distintos momentos de la historia como órgano de propaganda. Baste decir que en la década de los 40, por ejemplo, el Pato Donald y Mickey Mouse, o sea, el Ratón Miguelito, etcétera, tuvieron una gira de la mano de Walt Disney por naciones como Argentina y como Uruguay. El bando aliado tenía temor de que estas naciones pudieran servir de base para el nazismo. Fue tan efectiva la propaganda de Walt Disney del Ratón Miguelito, del Pato Donald, que Uruguay, por ejemplo, declaró la guerra al eje. Pero bueno, yo quisiera, si me lo permites, luego hablar de un libro muy interesante que es clásico, de dos autores. Uno es Ariel Dorfman y el otro es Armand Matelart,
que se llama Para leer al Pato Donald. No se necesita ser marxista para leerlo, como tampoco se necesita verle lo malo a todo. Así como hay que leer de todo, hay que ver todo tipo de cine, pero con un criterio crítico. Yo creo que de momento te devuelvo los micrófonos. Pues vamos al corte y enseguida regresamos. Excelente, Jorge. Volvemos. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las frecuencias de la Pantera. El maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora con ustedes con el hashtag Voces del Periodista. Precisamente, Jorge querido, antes de irnos al corte nos platicaba sobre este libro y este comentario tuyo que va a ser extraordinario sobre estos autores, de cómo leer al Pato Donald. Y aquí comentaba algunas cosas el maestro, y nuestro productor Morrison decía, bueno, también las aspiraciones de Rico McPato, ¿no? Y toda la conformación de ciertos personajes ajenos a familia. Y no estoy hablando, y yo lo he dicho muchas veces aquí, muchas veces la familia no es de sangre. Hacemos también familia con amigos y con espiritual, exactamente. Pero aquí ni siquiera se finca en eso la situación. Por otra parte también, el día de ayer en Voces Diario, precisamente cuando se estaba transmitiendo la ceremonia de los Óscares, el maestro colocó un pequeño editorial en Voces Diario que dice: glamour en premios Óscares, genocidio en Raqqa. Entonces, al comentar esto, ver cómo y reiterar cómo se insiste y cómo dicen desde Siria Bashar el-Assad que la campaña mediática y política contra Siria bajo lemas humanitarios tiene por objetivo resucitar a los terroristas después de recibir duros ataques. El asunto de las armas químicas ya forma parte de los términos del diccionario de la mentira occidental. Jorge, querido. Sí, Celeste linda, mira, yo quisiera compartir una nota que publicamos ayer en Voces del Periodista Diario, que se encabeza de la siguiente manera. Son 5 o 6 párrafos, quizás un par de minutos. Podría parecer una eternidad, pero enseguida explicaré que no lo es. La nota se encabeza como Estados Unidos y sus aliados destruyeron el 95% de Raqqa, dice Mikdad. ¿Qué es Raqqa? Es una de las ciudades principales de Siria. ¿Y quién es Mikdad? Es el viceministro de Relaciones Exteriores de Siria. El vicecanciller sirio Faisal Mikdad dijo que las amenazas no intimidan al pueblo sirio y Siria es firme y está logrando victorias sobre el terrorismo. Quien amenaza a Siria allana camino, ojo con esto, quien amenaza a Siria allana camino, o sea, le hace más fácil el camino a las organizaciones terroristas para que sigan asesinando a civiles, dijo en declaraciones a periodistas. Y luego vino la parte que a un servidor le causó más conmoción interna y que por eso puso luz y sombra, Hollywood Glamour y bueno. El vicecanciller sirio reiteró que Siria apoya y exige la creación de una comisión internacional para investigar las matanzas cometidas por la llamada coalición internacional liderada por Washington en la ciudad de Raqqa. La ONU está invitada para apoyar esta propuesta, destacó. Miren, sigo. Asimismo, afirmó que Siria está en pro de entregar ayuda humanitaria al campamento de Raqqa, instalado cerca de la frontera sirio-jordana, siempre y cuando se entreguen a los civiles y no a los terroristas, subrayó. Continuamos. En cuanto a las amenazas y fabricaciones de propaganda hechas por algunos líderes árabes, Mikdad dijo que su objetivo es la intimidación y agregó que la comunidad internacional
ya sabe que sus sueños son mentirosos. A ver qué les parece, Celeste, este párrafo. Y aclaró que todos los que fingen llorar por el sufrimiento de los sirios no mencionaron ni una sola palabra sobre los crímenes cometidos por la coalición internacional en Al-Raqqa. Y es una ciudad, aquí está lo que todavía me sacudió más. Al-Raqqa es una ciudad destruida por completo. Y algunos informes de Naciones Unidas, no de Siria, de Naciones Unidas, hablan de un porcentaje de destrucción en Raqqa que llega a 95% y los cadáveres todavía están debajo de los escombros. Y aquí tenemos dos clases de propaganda. Una, las que fingen, como suelen utilizarse en las agencias internacionales, de que pobre Siria, pero vamos a invadir a Siria para quitar al gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Y la otra, la de ayer, donde no hubo una sola mención por los bebés, por los niños, por las madres, por las jovencitas violadas por los terroristas, por los adultos, por los ancianos que han sido arrasados y asesinados. Mucho glamour ayer en el estado, en el teatro Dolby se llama. Ahora, otra cuestión. No hubo ninguna protesta por quienes han financiado y aceptado que han financiado a esos grupos terroristas. Ni una. Parece que eso no existe. Y hablando de esto precisamente, pues, ¿qué les voy a decir yo que no se haya dicho ya sobre esta resistencia y cohesión del pueblo sirio y su gobierno legítimo? Pero aquí quiero decir esto: la dignidad y nacionalismo como verbos germinales de ese país ejemplar, que ha resistido y vencido a los peores embates de que se tenga memoria. Recordemos cómo depredadores con poder y piel de oveja nos mintieron, haciendo aparecer como supuestas primaveras verdaderas instancias colonialistas, camufladas con 1000 máscaras para aterrarnos y hacer que el menor indicio de libertad se replegara ante sus fauces atroces que descabezan familias, sociedades y naciones enteras. Triunfó la dignidad del ejemplar pueblo sirio, y sin embargo, los cobardes Frankenstein, amos de la guerra, intentan arrebatarla a toda costa y reeditan su circo de mentiras. Ahí nadie dijo nada, no se mencionó nada, y no solamente Siria, es Yemen, son tantos países que aplican la misma receta. Aquí la importancia de Siria es que ha resistido, y eso ha dado tiempo para que se ventile y nos demos cuenta de cuál es la receta que se aplica en Siria y en otros tantos lugares. Ahora en Siria hay dos facciones terroristas armadas presentes en la Guta Oriental, patrocinadas una por Arabia Saudita y la otra por Qatar, y que antes dependían totalmente de Al-Qaeda, pero que siempre han contado con el amparo del Servicio de la Inteligencia Británica, el MI6, y de la Dirección General de Seguridad Exterior francesa. Y esta, de la mano de la ONG Médicos Sin Fronteras, sí, ese grupo supuestamente humanitario, que de acuerdo a investigaciones hoy en curso se ha inmiscuido en delitos sexuales perpetrados contra los grupos vulnerables que se supone atendían, y también en el montaje de videos mentirosos. Ante todas las evidencias encontradas y que tantas vidas inocentes han costado, alguien con 2 dedos de frente y suficiente dignidad se atreverá a creer la inmundicia reciclada, ese volver a reciclar las mentiras, a creer que lo que no aparece en Hollywood no existe, a borrar de nuestra memoria o a intentarlo una realidad así, que las luces maravillosas y el glamour no nos borre la memoria en la obligación que tenemos como ser humano de ver por todos, no solamente por las minorías,
hay que ver por todos. Porque nos han fragmentado la inconformidad. No la han fragmentado, sí, hacen ONGs, esta es solamente para personas de diversidad sexual, esta para mujeres, esta para niños enfermos, esta para indígenas. Entonces, no, la indignación es una, la injusticia es una, se le haga a un niño, se le haga a una mujer, se le haga a cualquier persona con la identidad y la predilección que quiera, el color que tenga, todo es injusticia, todo. Aquí lo que quiero decir es cómo así se difunde con insidia la versión de la injerencia rusa. Así como lo insisten en eso, ojalá así también estos medios occidentales se comprometan con la verdad para investigar los archivos de las cloacas inductoras de la guerra. Eso se les ha olvidado. ¿No creen ustedes? Vamos a un corte y regresamos. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las frecuencias de la Pantera, hashtag Voces del Periodista. Maestro Jorge Santa Cruz, tan querido, precisamente con esta lectura que nos tienes, que nos debes ahorita, ¿no? De cómo leer al pato Donald. ¿Por qué no nos redondeas esta idea? ¿Cómo no, Celeste? Mira, y para ello ahora me voy a apoyar ya no en Dorfman, Ariel Dorfman y Armand Matelart, sino en dos muy ilustres investigadoras mexicanas, madre e hija. Ellas son Yolanda Argudín y María Luna. Escribieron un texto, Celeste, bueno, han escrito muchos, han escrito de la historia del periodismo, han escrito de cómo elaborar una tesis y muchas otras cosas del periodismo en México. Uh-huh. Pero doña Yolanda Argudín y María Luna, bueno, doña dicho porque son doñas, ¿no? Pero uh-huh, entiendo que tienen el grado de doctoras. Escribieron un libro que se llama Aprender a pensar leyendo bien, o Aprende a pensar leyendo bien. En ese libro, Celeste, cuando hablan de las formas de manipulación, ellas mencionan, por ejemplo, la de las expresiones ambiguas, la de los estereotipos, las sobregeneralizaciones, sofismas, falacias, pero hay uno donde también son extremadamente claras. La versión unilateral, la cara única de la medalla. A ver, ¿qué es esto de la cara única de la medalla? Ponen un ejemplo de que obligaron al presidente Lincoln de los Estados Unidos a acabar con una comunidad, ¿no? Con una comunidad étnica. Y entonces la opinión pública se volcó a favor del presidente Lincoln. Pero ellas dicen, y ahí como que a un servidor se le cayó así una baldosa de los ojos. ¡Pum! Esa es una versión. Pero ¿qué habrá opinado la comunidad arrasada? Y ponen otro ejemplo y con esto regreso. Estados Unidos dice que lanzó 2 bombas atómicas en 1945 contra Hiroshima y Nagasaki. El 6 y el 9 de agosto de 1945. Pero ¿por qué nunca se presenta la versión de Japón? No sé si me explico. ¿A qué voy ahora? Lo aterrizo y ya te devuelvo. No, pues el día D y tantas cosas que se dicen que quién sabe cómo hayan estado los ataques, no solamente el 9/11, sino los precursores del 9/11. Claro. ¿Cuántos no hay para que también incluso el hundimiento de lo que ocasionó y justificó, por ejemplo, la entrada de México, ¿no? El potrero del llano, y todo etcétera. esto, o sea, es una circunstancia porque dentro de la Constitución norteamericana está prohibido atacar. Solamente se justifica tener una acción de guerra si está justificada. Cuando se afectan intereses o se derrama sangre de los Estados Unidos. A eso quería yo llegar. A ver, y si volteamos hacia atrás y vemos cómo México perdió Texas, finalmente fue el mismo argumento, ¿eh? Se atacaron intereses de los Estados Unidos y se derramó sangre de los Estados Unidos.
Y su consecuencia, la guerra del 46-48, 1846-1848, se dijo exactamente lo mismo. Me voy a quedar nada más en la guerra del 48, 46-48. ¿El mundo conoció la versión de México? No. Como el mundo ahora no conoce la versión de Siria. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios están controlados por los dueños de la guerra y del dinero también, y de los medios de comunicación. Que ahora ya se conoce, yo creo que la misma depredación ha sido tal que ya a través de las redes sociales se ha conocido bastante esto. Y por otra parte también darnos cuenta como las propias redes sociales están teniendo pues una censura tremenda. Por cierto, y precisamente también el día de hoy sale una nota en la cual se habla de que Rusia está preparada para poder tener, saber cómo solventar el apagar la cuestión cibernética. Aquí se las voy a comentar. Dice, los socios de Rusia en el ámbito técnico-militar están bajo una presión sin precedentes. Esto lo dice Vladimir Putin. Y aquí dice, Rusia mantiene su estatus de suministrador de armamento, líder en el mercado mundial. Pero bueno, aquí más que nada esto se refiere básicamente a la situación de que Rusia está, a un consejero de Putin revela que Rusia está preparada para el bloqueo del acceso al Internet global. O sea, que la transición, ellos están preparados y van a subir, me imagino, su propia tecnología. Pero dicen, la transición de una tecnología a otra no será indolora, o sea, será dolorosa. Explica un consejero del presidente ruso sobre el desarrollo de Internet. Rusia está tecnológicamente preparada para el aislamiento de la red global, ha afirmado el consejero del presidente de Rusia para el desarrollo del Internet, German Klimenko, en una entrevista al canal ruso NTV, publicada este lunes. Esto lo estoy leyendo en el portal de RT, Russia Today, que han sido también víctimas de censura, ¿no? Igual que Sputnik y otros más. Pero aquí es bien delicado porque nos están adelantando que viene una censura total. Y así en Internet pueden apagar todo. Pero les recuerdo que viene, no solamente está la Internet, sino está el Interweb. Ahí vienen tecnologías que ni siquiera imaginamos y que seguramente darán una libertad a la que hay que llegar, ojalá, lo más pronto posible, porque ahí será mucho más delicado el que se pueda intervenir, ¿no? Ya que estas se basan a partir de las situaciones que están, digamos, se transmiten en las frecuencias en la atmósfera, o sea, no necesitan antenas repetidoras. Esto ya lo había comentado, vamos a hablar con algunos especialistas para que nos expliquen por qué. Pero hay que nosotros darnos cuenta, por ejemplo, si Twitter nos bloquea, bueno, pues vámonos a Telegram. Telegram es una magnífica opción. Yo creo que quien quiera tener y prever este tipo de cosas, hay que empezar a promover, por ejemplo, Telegram, otras plataformas. Y después, cuando quieran hacer con Telegram, pues a otras partes. Como somos consumidores, le apuestan a que ya somos consumidores cautivos y que ya no va a pasar nada y que entonces nos apagan la luz cuando quieren. Entonces yo creo que hay que ser tácticos y ver qué otras plataformas va viendo en espera a que tiene que llegar un día en que obviamente no va a ser tan fácil apagar y bloquear a países como en este caso, ¿no? De acuerdo a esta nota. ¿Te acuerdas, Celeste, y quizás algunos amigos que estuvieron? Hace unos meses que estuvo aquí en México Daniel Stulin, que presentó su película, su documental Club Bilderberg, en lo que era el Cine Bella Época, que ahora es un centro, una biblioteca, ¿no? ¿Cómo se llamaba, Mori? Rosario Castellanos. Rosario Castellanos. El centro Rosario Castellanos. Ahí Daniel Stulin dijo que probablemente la próxima guerra sea en el espacio exterior. ¿A qué voy? Porque te escuchaba. A que ya en Estados Unidos se están preparando para colocar un sistema de comunicación por Internet. ¿En dónde crees?
en la Luna. ¿Para cuándo? Para el año que viene, que se conmemoren los 50 años del primer alunizaje tripulado del género humano. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de qué tanto se está avanzando y pues qué tanto nosotros como México le estamos dando libertad a nuestros investigadores para que nos ayuden a equilibrar cosas, ¿no? Y en este caso, queridos amigos, vamos viendo cómo hay visiones y visiones, digamos, de armamento. Hay quien está pensando cómo bloquear y cómo bloquear para que nos comuniquemos. Y hay quienes piensan cómo bloquear para que no nos ataquen. Por ejemplo, uno de los armamentos rusos y que tienen que ver con toda esta parte que es desde el espacio y que les ha funcionado estupendo, es que llevan armamentos y voy a atacar acá, y lo que hacen es que bloquean la comunicación de estas armas. Entonces, fíjense, la visión de uno de ver cómo bloquea el intento de ataque y la visión de otros de ver cómo bloquean a todos. Entonces es la incomunicación. Reitero, nos hicieron dependientes del Internet. Hay que tener nuestras redes sociales cercanas para comunicarnos de otra manera, independientemente de que tienen que llegar otras tecnologías y ya se están trabajando en ellas. Hay que investigar, hay que prepararnos y por lo pronto una opción. Empiezan a bloquearte en Twitter, vete a Telegram. Y que en YouTube están bajando información, pues igual hay que buscar y ver de qué manera no nos violenta nuestro verdadero derecho, que es simplemente el decir lo que piensas y el comunicarlo, mientras no estés agrediendo a alguien, sino estás tú en tu derecho de comunicar lo que crees pertinente y sobre todo cuando se tiene una visión humanista. Aquí es el derecho de todos, el derecho a la vida de todos y a cuidar nuestro bellísimo planeta. Queridos amigos, que viva México, que viva el planeta, que viva las personas creativas, que viva aquellos que hacen obras que nos mueven el sentimiento, porque eso es parte fundamental para estar alerta, para estar sensibles, para no acostumbrarnos a las atrocidades, para sorprendernos y para recuperar esa parte que es la solidaridad, para tenerla muy, muy, muy brillante y muy dentro de nuestro corazón. Jorge, querido. Totalmente de acuerdo, Celeste. Yo nada más agregaría que está en nosotros, en cada uno de nosotros, poner cada día un granito de arena para